Volata Radio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. Como ya hicimos el año pasado y nos gustó mucho, por esto repetimos, volvemos con un capítulo especial centrado en la Vuelta a España, una previa Made in Volata de la Ronda Española que empezará el próximo sábado 23 de agosto desde el Piamonte en Italia y acabará 3 semanas después, el domingo 14 de septiembre en Madrid. Para repasar el recorrido, los detalles mejor guardados de esta edición, destacar a los principales protagonistas y también hacer memoria y entender cómo hemos llegado hasta aquí, hoy nos acompañará en el podcast el gran Juanfran de la Cruz, autor del libro La Vuelta a España, Crónicas sobre Ruedas, 90 años y 80 ediciones de la Vuelta. Porque este 2025, la tercera grande del calendario, está de aniversario. Son 90 años, pero 80 ediciones. Y como cuenta en el libro, no se trata de un error, sino que este desfase de 10 años nos permite intuir que la historia de la carrera da para mucho y hoy lo que queremos es descubrir algunos de estos motivos. Así pues, si queréis conocer todos los detalles de la próxima edición de la Vuelta a España y también hacer un poco de memoria, no os perdáis este episodio especial Vuelta a España. Ahora entramos en materia, pero antes, como siempre, lo que recordamos antes de empezar, si le podéis dar like y me gusta al programa y al capítulo, pues lo vamos a agradecer muchísimo. También seguidnos en redes sociales, es muy fácil, un clic y nos dais a seguir en Volata, @ccvolata en Instagram y en X, y recordad que si queréis vender vuestra bicicleta o algunos componentes en Bicycle, a través del link bicycle.com/volata tendréis un descuento en la protección del vendedor. Os dejaremos en el enlace en las notas del capítulo y así podréis acceder a él de forma mucho más sencilla. Ahora sí, empezamos y saludamos a Olga Ábalos y a Juanfran de la Cruz. Questa edizione si decide alla volata, en una volata. Olga, Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Todo bien por aquí. ¿Vosotros qué tal? ¿Ya preparados para la vuelta o no? Pues sí, ya contando los días y contando las horas de esta tercera gran vuelta por etapas del calendario. Lo comentábamos en el podcast anterior, ¿no? Siempre este impasse, ¿no? Entre el Tour y la vuelta son unas semanas un poco extrañas, ¿no? Es como el letargo esto de agosto y que luego cuando empieza la vuelta es como casi la avanzadilla de la vuelta al cole casi, ¿no? O sea, es como un momento, no sé, inusualmente especial, ¿no? Del calendario. Sí, la verdad es que sí. Juanfran, ¿tú tienes ganas ya de que empiece la vuelta o no? Sí, por supuesto, especialmente la de este año. A diferencia de Olga, yo todavía mantengo ahí mucha atención con la Vuelta a Portugal. Ajá. Entonces, en ese sentido, no tengo todavía esa potencia de ciclismo vuelta, porque ahora mientras estamos hablando, estamos en plena disputa de la Vuelta y siempre es un poquito está Burgos, ¿no? Y Vuelta a Portugal, que son un poquito esos canapés previos al gran menú de la Vuelta. Sí. Aparte, lo decíamos al inicio, este libro que has sacado, Juanfran, Crónicas sobre Ruedas, la Vuelta a España, 90 años y 80 ediciones de la Vuelta. Y quiero parar aquí, mira, mientras estamos grabando, porque estamos grabando por Meet, en este caso, Olga Ábalos está enseñando el libro con una portada fantástica. Juanfran también lo está enseñando. Aquí el único que no lo tiene es un servidor aún, pero pronto vamos a adquirir una de esta edición fantástica de libros de ruta.
decíamos, ¿no? 90 ediciones, 90 años, 80 ediciones. ¿No? Estos 10 años, si hablamos ahora, Olga, de este impasse, ¿no? Pues la Vuelta también ha vivido algunos años, ¿no? En los que, bueno, pues o no se ha celebrado por X o Y motivos, ¿no? Y esto también forma parte de la idiosincrasia y de la historia de la carrera, Juanfran. Así es, al final, digamos que la Vuelta tiene, antes de este desfase de 10 años, antes de que se concrete, ya venimos de prácticamente 3 décadas de prehistorias, como a mí me gusta denominar a ese proceso histórico, y entre una fase y la otra tenemos pues en torno a 30, 40 años de no hay vuelta, hay unas pocas ediciones, y realmente hasta que no nos encaramamos en 1955, cuando el Correo ya coge las riendas de la organización, no podemos hablar desde un punto de vista de consistencia de una vuelta, entre comillas, moderna, ¿no? Hasta que eso se produce, pues lo que comentabas, Pau, tenemos un desfase de 10 ediciones en 20 años. Motivos diversos, desgraciadamente muchos de naturaleza bélica. Verdad que también hay algunas cuestiones económicas por el medio, pero bueno, sobre todo cuestiones de índole bélica. No hay que perder el foco en la Guerra Civil Española. La Segunda Guerra Mundial también afecta al ecosistema deportivo de aquellos años. Entonces, bueno, es una carestía, una ausencia desgraciada por lo que supone, por el origen, pero que al final pues ha acabado configurando esa primera, esos primeros años de vida de la ronda española. Y además creo que hay un elemento interesante, ¿no? De esta lectura más histórica o de bueno, no me saldrá coyuntura histórica, que no me salía la palabra, que tiene que ver con que es o sea, digamos que es un elemento que precisamente hace que el ciclismo sea un deporte tan especial, ¿no? Porque es un deporte que transita, ¿no? Por los sitios, ¿no? Y la relación, ¿no? entre el ciclismo y lo que pasa históricamente en esos lugares es algo que condiciona, ya sea el nacimiento de carreras, ¿no? Como por ejemplo el Tour de Flandes, ¿no? Nacido también para unificar todas las zonas, ¿no? donde se hablaba flamenco. Incluso a pues eso, el origen del Tour de Francia, etcétera, y por qué pasa por unos lugares y no pasa por otros. O sea, también es muy interesante este valor, no sé, geoestratégico, ¿no? Incluso geopolítico que tiene el ciclismo, y es una de las cosas más, al menos a mí personalmente, me atrae muchísimo, y creo que a nivel periodístico deberíamos explotarlo un poquito más, porque se nos ha perdido un poco. Y que sigue teniendo, Olga, a nivel geoestratégico y geopolítico. Por supuesto. Ostras, ¿por dónde pasa la Vuelta? Pues el ayuntamiento que paga. O el ayuntamiento que... Claro, eso sí. ¿no? Entonces, muchas veces, y entraremos a analizar un poco el recorrido de esta Vuelta, cuando analizamos el recorrido, y lo hemos dicho muchas veces en Volata, ¿no? Por la dificultad muchas veces que supone diseñar un recorrido u otro, no es porque, bueno, pues hemos decidido trazar una línea de A a B. No, es que de A a B seguramente se tiene que salir de A porque se ha pagado tanto y por lo tanto por estas carreteras tampoco se puede pasar. Es decir, que es un ente súper viva que muchas veces cuando vemos sobre mapa el recorrido no nos paramos a analizar todo lo que hay detrás, ¿no? Y es mucho más complejo de lo que puede parecer, por todos los motivos geoestratégicos, geopolíticos que le puedas bueno, intereses económicos básicamente. Y turísticos, y ahora ya en los últimos años turísticos. Sí. Podemos trazar una historia de la Vuelta a España solo desde la perspectiva de la configuración de los recorridos. Cómo se conciben los recorridos es realmente interesante.
Porque, bueno, de hecho, hoy en día no existen absolutos con esto. Hay también siempre negociaciones que están más sujetas a matización, ¿no? Pero hoy en día la tendencia, y esto es Javier Guillén y los rectores de Unipublic actualmente así lo han confirmado en más de una ocasión, hoy en día la organización, digamos que tiene una vocación de cerrar acuerdos con entidades supramunicipales. Esto te permite, sobre todo diputaciones, pero no necesariamente porque diputaciones, ¿no? Pero bueno, es un poco la institución que más permite este tipo de negociación. Esto te amplía mucho las posibilidades porque realmente se puede hacer ahí una negociación bilateral que te permite recalar en diferentes ubicaciones un mismo territorio a lo largo del tiempo. Te permite también en diferentes años tener una cobertura del territorio que más o menos a la hora de esbozar el recorrido, en función un poco de tus idoneidades, lo puedes ajustar ahí sin problema y en definitiva pues también adaptarte pues a determinadas celebraciones, conmemoraciones o fastos que en un momento concreto venga muy bien destacar en un año concreto, ¿no? En los 90 no era así, era más ayuntamientos. Si cogemos un mapa de la vuelta al 94-95, tenemos hablo de memoria, pero tenemos un Alicante-Albacete, Albacete-Murcia, Murcia-Almería, era un poco esta configuración de grandes ciudades, ¿no? Un poco también por, supongo, cuestiones económicas y demás. Y si nos marchamos más atrás en el tiempo, en las vueltas del correo, vemos sobre todo ese desarrollismo turístico del landismo cinematográfico y las suecas, ¿no? En Benidorm, ese concepto de playa y demás, en los recorridos pues prácticamente finales de los 60 y te diría que hasta la renuncia del correo en enero de 1979. Vemos recorridos muy levantinos, donde las localizaciones de playa son importantes, mucha gran salida desde el sur para remontar al norte. Es verdad que la vuelta entonces era sobre todo, el final estaba sobre todo enfocado a bien Bilbao y en San Sebastián en función del momento, y como os decía al principio, a mí me parece muy muy interesante porque nos permite también ver cómo se ha ido desarrollando hasta la economía de los territorios peninsulares, ¿no? Y de hecho esto conecta muy bien con esta edición, ¿no?, de 2025, en la que la vuelta sale del Piamonte, que es una de estas grandes regiones que a nivel europeo llevan unos años apostando muchísimo por el ciclismo, ¿no? Han acogido el Tour, han acogido el Giro y ahora le toca la vuelta, ¿no? Quieren hacer este triplete de grandes vueltas, y esto conecta exactamente con lo que estabas comentando, Juanfran, ¿no? De cómo una región financia pues las 4 primeras etapas, y esto permite pues que tengamos una variedad de recorridos, ¿no?, dentro de todo este territorio, y eso pues bueno pues es también muy interesante a nivel geográfico Claro. Y con el componente de la internacionalización. Porque al final estamos en un contexto que no solo la vuelta en este sentido, de hecho, va un poco con cierto retraso, por decirlo de alguna forma, con respecto a algo. Porque claro, el Tour, la primera salida fuera de Francia se remonta a los años 50, cuando salió, si no recuerdo mal, de Ámsterdam. Y el Giro, podemos decir el Giro, que ha llegado a salir de Bélgica en los 70 y el año que viene parece que no vamos a Bulgaria. Entonces, y ha salido de Israel el Giro, no olvidemos que ha salido de Israel. Este año de Albania. Y de Albania. Eso es, efectivamente. Lo de Israel, por cierto, que siempre ha habido mucho. A mí sí me gusta tocar un poco ahí el subrayado, porque siempre se dice que esa salida ha sido la primera salida de una gran vuelta desde fuera de las fronteras europeas. Y para esto también la vuelta debería dar un golpecito encima de la mesa y decir, bueno, a lo mejor políticamente sí, pero geográficamente no os olvidéis que nosotros en el 88 nacimos en las Islas Canarias y geográficamente están en la costa africana. Entonces, desde ese punto de vista, el Giro muy bien, enhorabuena, un maravilloso espectáculo saliendo desde allí, pero sí hay cierto pionerismo. O no, Juanfran, o no. Bueno, sí, cierto, no se puede mezclar política y deporte, pero muchas veces... Bueno, está mezcladísimo. También, sí, es imposible. Yo de creo hecho... que está mezcladísimo, y quien diga que no, es que la política es deporte y el deporte es Bueno, política. es que...
Ahora que ha salido este tema encima de la mesa y centrándonos en la Vuelta, es que la Vuelta la organiza la primera edición de un diario muy próximo a posiciones germánicas en el contexto de los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, vamos a decirlo así. Y de hecho su director Juan Pujol era una persona muy vehemente, digamos así. Y la motivación de la Vuelta en un contexto donde el gobierno de España estaba, era la Segunda República, la Vuelta lo que quería era coser, era unir, era presentar. Yo tengo acreditado documentalmente una carta de Juan Pujol que le mandó a las autoridades de la provincia de Cáceres cuando estaba negociando la meta de Cáceres, no recuerdo ahora si de 1965, porque en el 36 ya no era director, y bueno, es un discurso digno de hacerlo pues en un estadio, allí con unos micrófonos y poniendo allí unas banderolas, ¿no? Evidentemente todo esto luego ya, con el paso del tiempo y la evolución deportiva del acontecimiento y demás, todo esto, bueno, pues es parte de una historia que está ahí y que no hay que olvidarla y que no hay que perderla y hay que saber un poco cómo ha sido, pero bueno, el deporte es deporte al final. Hay que intentar en la medida de lo posible, es imposible separarlo, pero en la medida de lo posible por lo menos sí, marcar muy bien la línea y decir, bueno, esto No, es aquí, esto es deporte sí que y es cierto estamos del deporte. que podemos analizar deportivamente la Vuelta y esto es un análisis, ¿no? que podemos hacer y que después vamos a hacer también un poquito, pero también cualquier evento deportivo también tiene un análisis político, social, cultural, ¿no? Que creo que no podemos desligar el uno del otro. A veces podemos poner el foco, y esto en Volata lo hablamos mucho, Olga, vamos a poner el foco en lo deportivo, vamos a poner el foco en lo extradeportivo, ¿no? Y creo que al final son dos caras de una misma moneda que no las puedes separar. No, cuando de hecho, si me permitís una anécdota que viví hace unas semanas en el Piamonte, porque la Vuelta a España nos invitó a una serie de periodistas a conocer la salida oficial, ¿no? Bueno, esta grande partenza, ¿no? Desde el Piamonte, y nos llevó pues algunas por Turín y por algunos de los sitios que serán más emblemáticos, ¿no? En esta salida, y hubo la rueda de prensa oficial, ¿no? Con las autoridades italianas, ¿no? Y entonces pues estaba el presidente de la región del Piamonte, que es Alberto Cirio, que es de Forza Italia, o sea, del equipo de Meloni, y luego estaba el alcalde de Turín, que es Stefano Lo Russo, que es del Partido Democrático, que es de centro izquierda, ¿no? Y entonces ninguno de los dos se lo dijo claramente, pero sí, en sus intervenciones iban jugando todo el rato con el rojo y el azul. Que si el rojo es el maillot de la Vuelta, pero el rojo también es el maillot de mi tendencia política. Y el azul, porque el azul representa tal. Y entonces los dos políticos, con un poco de ironía, se iban tirando pullitas con los colores. Porque el color, también el azul, creo que también es más de la Juve, ¿no? Y el rojo es más del Turín, ¿no? Y también ya la rivalidad del fútbol, ¿no? El fútbol, sí. Entonces, digamos que aquello estaba allí y yo como periodista, a mí ya me explotaba el cerebro. Digo, esto es maravilloso, porque a mí me encanta todo esto, porque me gusta estas implicaciones más sociales, ¿no? Y políticas del deporte. Y cuando entendí lo que estaba pasando, digo, guau, es que esto es así. Esto es lo que hay, ¿no? Sí, sí. Totalmente, es que no lo podemos separar y al final en la salida de la Vuelta el corte de cinta es el alcalde de turno, ¿no? De la localidad de turno o el político de turno muchas veces, ¿no? Bueno, pues sí, son cosas que pasan y el deporte forma parte de esto. Hay que entenderlo, hay que saberlo analizar y hay que saber también entender por qué pasan unas cosas u otras, por qué se sale de un sitio u otro, es decir, no solo quedarnos con la fotografía del mapa mental y a veces intentar rascar un poco más, ostras, ¿por qué se sale de aquí, no? Pues o por qué en esta Vuelta a España 2025 tenemos este recorrido, ¿no? Más de norte, ¿no? ¿No? ¿Por qué ha pasado esto, ¿no? En esta edición.
ahí empezamos a ver también, bueno, que al final se empiezan a solapar fenómenos y contextos y condicionantes y al final, pues eso, tienes el cóctel o el potaje de una carrera de 3 semanas, ¿no? Sí. Pero efectivamente es así muchas veces también. Luego, de todo esto que estábamos hablando, claro, luego viene el deporte, la evolución deportiva del acontecimiento, la siguiente edición, 5 ediciones después, y dentro de 15 años realmente esta vertiente más entre comillas, política, pasa más desapercibida. Eso se sepulta por lo que es la grandeza del acontecimiento. En esto no me centro solo hablando de la Vuelta, hablo en general de cualquier acontecimiento deportivo y como bien decías, Pau, al principio, es que hasta los propios Juegos Olímpicos tienen un contexto político concreto que motiva el nacimiento y hablar de olimpismo al final, de alguna forma, es la concreción del concepto de deporte como, no a lo mejor en origen, pero como espectáculo y como vertebrador y canalizador de la realidad de la actividad física como algo maravilloso para el ser humano, ¿no? Entonces, claro, es que el ser, no recuerdo el filósofo que decía que el hombre es un ser político. Entonces, desde ese punto de vista, ya está todo dicho, ya lo ha dicho un filósofo cuando fuera, ¿no? Seguro que en la antigua Grecia. Y bajando un poco la pelota a tierra, también para hacer el símil con el fútbol, que lo acabamos de decir. Sí que es cierto que este recorrido se queda mucho en el norte. Tenemos las 4 etapas en el Piamonte, que ya las comentamos en su día, Olga, en Volata, unas etapas moviditas, ¿no? También con el análisis de Fabio Aru en Volata. Tenéis un artículo que podéis recuperar analizando un poco estas 4 etapas, bueno, que una primera etapa llana, después el primer final en alto, ¿no? de esta edición en Limone Piemonte, y después etapas moviditas, etapas para que puedan pasar cosas, ¿no? y estar atentos en estas carreteras italianas que alguna sorpresa nos pueden dar, ¿eh, Olga? Sí, es lo que nos comentó Fabio Aru, que él, bueno, es un territorio que se conoce bastante bien, ¿no? Porque también ha entrenado mucho por allí, ha preparado etapas del Giro de Italia, ¿no? Que terminaban por aquella zona. Recordemos que el Piamonte está tocando al norte de los Alpes, o sea que hay montaña en el Piamonte, ¿no? Y de hecho, eso lo dijo muy bien Javier Guillén, que también es una persona que tiene dotes comunicativas muy destacables, quiero decir, y desde la Vuelta me comunicaron o me explicaron que él mismo se hace los discursos, o sea que él sabe perfectamente lo que tiene que hacer o decir, y explicó que gracias al Piamonte, por primera vez en la historia, la Vuelta cruzaba los Alpes. Entonces, bueno, mira, son estos checks, ¿no? Que también puede ir haciendo la Vuelta en su historia. Pero sí, Fabio Auro nos dijo que habían carreteras o recorridos que podrían, bueno, que habrían que estar, los corredores tendrían que estar muy atentos, porque son las primeras etapas, siempre hay muchos nervios, hay carreteras estrechas, hay alguna subida que a lo mejor se puede, bueno, puede provocar algún corte interesante que después, bueno, esa pérdida de tiempo puede ser importante para el resto de semanas. O sea que sí, hay que estar atentos estas primeras etapas. Así para destacar en líneas generales, también hay 2 contrarrelojes, una contrarreloj por equipos, que la vamos a vivir en Figueras, cerquita de aquí, de donde estamos Olga y servidor. Y después ya nos adentramos un poco Pirineos, ¿no? Con esta incursión en Andorra, con final en Pal y también salida desde Andorra la Vella y final en Cerler, en Huesca. Y después, pues, puertos bastante míticos de la Vuelta. Al final no deja de ser el 90 aniversario y supongo, pues, lo que decíamos, que los recorridos también hablan muchísimo de todo el contexto. Tendremos el Angliru, Farrapona, la Bola del Mundo con este final, ¿no? Y también a destacar, porque hay que destacarlo, la contrarreloj individual, que vamos a vivir en Valladolid el último jueves de la Vuelta, por lo tanto en la tercera semana,
una contrarreloj individual de 26 kilómetros en una tercera semana creo que puede marcar bastantes diferencias, teniendo en cuenta pues que esta etapa, la penúltima etapa con final en la bola del mundo, va a ser la decisiva y la que va a sentenciar esta Vuelta a España, que antes tendrá, como decíamos, el paso por la Farrapona, el Angliru, ¿no?, como gran coloso de esta edición, y estas etapas más sinuosas por el norte, por ejemplo la etapa de Bilbao, ¿no?, o la etapa que acaba en Larra Belagua, que ya sabemos de lo que dan de sí estas etapas por las carreteras del norte. Y también otro factor muy a tener en cuenta, que siempre destacamos aquí en Volata, y es la climatología. Al final, pues cuando una vuelta se disputa en el norte y en el sur de la península, el clima juega de una manera su papel, por las temperaturas, y lo estás viviendo tú ahora mismo, Juanfran, estas temperaturas que dices, ¡buah!, es horroroso para practicar deporte. Aquí estamos en el norte, seguramente a nivel climatológico, pues la lluvia, el frío quizás, o el calor, vamos a ver cómo se dan estas condiciones, pero seguramente no va a ser el calor del sur de la península, pues juegan su papel. No sé qué te parece a ti, Juanfran, el recorrido de esta vuelta, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, ¿no?, de toda la evolución de los recorridos de estos 90 años o 90, 80 ediciones de la Vuelta. Bueno, a ver, yo siempre respeto mucho, por supuesto, como no puede ser de otra forma, la labor de la organización, que tiene unos condicionantes y unos mimbres que tiene que ajustar, y muchas veces no tenemos plena conciencia de las intrahistorias, ¿no? La tendencia actual de los recorridos a mí me deja un poco siempre tibio, más allá de que una presentación de un recorrido, cuando lo conocemos en diciembre o enero, al final no deja de ser como un cuadro, es un lienzo con una serie de rasgos y demás, pero yo a lo mejor, igual por mi infancia, mi juventud y el ciclismo que yo he disfrutado y con el que he crecido, personalmente siempre el factor de los recorridos intermedios o de mayor kilometraje en las etapas contrarreloj es algo que vengo echando en falta, no en esta vuelta, sino en los últimos años. Me gustan los guiños, por supuesto, a la historia de la vuelta, pues el final en Cerler, el final en Valdezcaray, que era un poco la meca de las cronoescaladas de la vuelta, cuando estaba Albert Gadea y Ramón Mendiburu en la dirección técnica en definitiva en la parcela de diseño de los recorridos. Bueno, el Angliru se ha convertido desde 1999 ya en un poco en el faro de la vuelta. Creo que ya hay más que un sorpaso a los lagos de Covadonga en este sentido. De hecho, Juanfran, le dedicas un capítulo, ¿no? En el libro, ¿no? Hay un capítulo sobre el Angliru, ¿no? Spoiler del título. Hay un capítulo que titulo Anglirumanía, donde lo que buscamos es poner encima de la mesa lo que ha supuesto la llegada del Angliru no solo a la Vuelta, sino al universo ciclista, porque si bien es cierto que los lagos de Covadonga siempre han sido un poco la cumbre mítica durante muchos años de la Vuelta, ¿no? Quizás desde un punto de vista orográfico, la ubicación de la subida un poco alejada de otros puertos de montaña de mayor entidad que permitieran un encadenado alpino, por así decir, estas cosas que aquí no se hacían o no se implementaban, y que de alguna forma también han planteado una serie de, no a lo mejor buscados, no a lo mejor de forma consciente, pero sí ciertos complejos con respecto a las otras dos grandes, ¿no? Esto de, no, la Vuelta es la más pequeña de las tres grandes, tal, estas cosillas, pues bueno, un factor era quizá el de la montaña, y el Angliru, no solo por la ubicación de la Sierra del Álamo en las cercanías del Principado, en el centro del Principado, sino por todo lo que tiene alrededor. Otra cosa es que luego se use o no, y por la propia dificultad que tiene el puerto en sí, claro, ha sido el punto de inflexión definitivo en lo orográfico para la Vuelta. Hubo un pequeño antecedente previo en el 98, cuando entró Sorret de Catí, que me parece una subida también muy interesante, pero bueno, estos muchos oyentes a lo mejor no se acuerdan o no son conscientes. La Vuelta que se presentó con el recorrido del 98
se hizo en la jornada de descanso de la Vuelta del 97 en León, en el Parador de San Marcos, y en ese recorrido que se presentó variaron varias cosas. Y entre ellas fue que una etapa prevista en Alicante Capital, pues nos encontramos que se mudó a Sorret de Catí. Esa fue la llegada de Sorret de Catí al ciclismo profesional, así un poco a trazo grueso. Entonces el Angliru, por la propia dificultad del puerto, por su escenografía, por toda la expectación que generó, para la Vuelta ha sido un absoluto punto de inflexión. La Vuelta nunca se ha visto en una como la de 1999, donde días antes de que llegara la carrera, encima era una octava, una novena etapa, era bastante pronto, había cientos, miles de personas acampando en los alrededores de Riosa y esperando la llegada de la Vuelta, ¿no? Entonces, claro... Y cosas del destino, Juanfran, ese final por televisión, por la niebla que había, ¿no? Prácticamente no se pudo ver. Efectivamente, la primera subida estuvo marcada por las condiciones climatológicas. Es verdad que, como dice el dicho popular, en el alba todo es oscuro, y la primera vez pues siempre hay también pues inconvenientes técnicos, embragues de coches que, hablando mal y pronto, petan allí en la subida también. Las subidas que se hacen ahora al Angliru no son desde un punto de vista, o sea, se es más consciente de las dificultades logísticas que tiene la subida, y en este sentido Unipublic ha afinado mucho el lapicero. De hecho, lo ha afinado tanto que un sitio imposible de llegar, esto era dicho por la propia organización, como el cercano Gamoniteiro, ha recibido la Vuelta. Y si hay un sitio en el mundo donde haya poco espacio, posiblemente sea el entorno de Gamoniteiro, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el Angliru es posiblemente, más allá de los lagos y con permiso de los lagos, la gran montaña que ha revitalizado la Vuelta, y el faro que de alguna forma también ha alumbrado lo que ha acabado siendo la tendencia de los diseñadores de meter subidas con dificultad, digamos, diríamos el concepto del cuestacabrismo, ¿no? Que se populariza mucho en foros y en redes sociales, ¿no? Y hay que poner eso también en valor. Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste, todo con su mesura, bueno, pues es aceptable y demás. Y sí, en este sentido, Juanfran, y ya para ir cerrando el tema de los recorridos también, me parece, desde un punto de vista, bueno, de los que nos dedicamos a analizar el ciclismo, ¿no? Interesante, lo decías tú, te podrá gustar más o menos el tipo de recorrido, pero que al final, que las tres grandes vueltas de alguna manera tengan como unas características propias, ¿no? Y que cuando tú hables de la Vuelta, seguramente cuando veas el recorrido puedas identificar que eso es la Vuelta, ¿no? Por las subidas que hay, pero también, por los famosos, las famosas jornadas Unipuerto, o con este final en alto en los últimos metros de la etapa. Quizá no son grandes encadenados como podemos ver en el Giro, ni tienen la mística algunos puertos que tiene el Tour de Francia, ¿no? Pero haber podido dar con el clavo, ¿no? A nivel de recorrido, y que cuando tú veas el mapa o veas las etapas de la Vuelta digas, esto es recorrido made in la Vuelta, pues te podrá gustar más o menos y podrá dar más espectáculo o menos, pero al menos como organización se ha querido trazar un recorrido, nunca mejor dicho, que al final te ha dotado de unas características que la gente te reconoce. Al final también hay una cosa que se puede poner encima de la mesa, y es un hecho cierto, y no digo que de forma determinante, pero es evidente que la concepción de recorridos que ha implementado la Vuelta, sobre todo cuando Javier Guillén ya asciende a la dirección general de Unipublic en 2009, especialmente 2010, cuando, digamos, instaura el jersey rojo, yo marco ahí un poco el punto rojo, por así decir, ha acabado de alguna forma también moldeando o inspirando tanto al Giro y sobre todo al Tour. Es verdad que Unipublic es una empresa de ASO, y hay unos vasos comunicantes ahí muy potentes, y las relaciones son muy buenas dentro de la autonomía que Francia le deja a su filial española, pero los recorridos del Tour de los últimos años, un poco ese gusto de Unipublic de poner... Unipublic no tiene complejos en ponerte un final en alto el segundo día.
Ninguno lo ha hecho. Hemos visto llegadas a Andorra y demás. Entonces, bueno, eso está bien. Pero esto también, desde mi punto de vista, Pau, no debe ocultar una realidad, que hay también un componente en el ciclismo de clasicismo, llámalo así, donde al final estamos hablando de un deporte de fondo en el que un factor fundamental es la gestión del esfuerzo y de la fatiga, en definitiva, gestionar la resistencia. Entonces, las etapas cortas están muy bien, los recorridos uno y puerto están muy bien, todo esto está muy bien y me parece fabuloso, pero yo sí echo de menos alguna etapa puntual cada año, más maratón, más este concepto que tiene el Giro, que creo que lo sigue conservando y con todo también se ha limado mucho, de esta etapa por los Apeninos, que tienes ahí 8, 9 cotas y 2 puertos y son 240 kilómetros, o una etapa dolomítica con muchísimo desnivel, y realmente lo echo de menos porque creo que en la península es factible hacerlo. Hay macizos enteros que no han sido hollados por una etapa de la Vuelta. Ahora, desgraciadamente, tenemos una zona que está asolada por un incendio muy grave, como son las médulas, muy cerca de las médulas. Este año llegan al Morredero. Van a subir por una vertiente que es muy dura, pero en una zona que te permite hacerte una etapa con 3-4 puertos, casi 2.000 metros de altitud cada uno, y que saca 5.000 metros de desnivel positivo, ¿no? Yo esto lo he hecho en falta, porque creo que en el cómputo general de una vuelta de 3 semanas es una jornada que, si no pasan cosas ese día, hará mucho para que pasen otro. Y es un poco el juego del ciclismo también, y en el contexto de una vuelta de 3 semanas. En esto estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Es decir, que una cosa no quita la otra, pero sí que es cierto que al final también el ciclismo ha evolucionado, todo ha evolucionado. Estamos de acuerdo. Antes decíamos que, la importancia del factor económico, ¿no? También las televisiones también juegan un papel muy importante, nos guste o no nos guste, el factor televisivo juega un papel relevante, clave, a la hora también de marcar muchos de estos recorridos, ¿no? Y bueno, creo que es un puzzle que va encajando todas sus piezas, pero no nos tenemos que cansar de decir, ostras, que el ciclismo también es esto, que muchas veces reclamamos por méritos propios. Sí, de hecho en el Tour de Francia hubo, no sé si os acordáis, una polémica, ¿no? Que incluso obligó al director de técnico, ¿no? del Tour a dar explicaciones de por qué en fin de semana se habían puesto 2 etapas llanas en el Tour de Francia, ¿no? O sea que porque había como si hubiera, no sé si hubieran quejas, ¿no? de los espectadores o no, es que a veces nunca sabes de dónde vienen exactamente las quejas o las polémicas, pero tuvo que salir a dar explicaciones de por qué habían puesto esas 2 etapas de fin de semana cuando se esperaba que las audiencias eran mucho más altas, ¿no? Tenían que ser mucho más altas en televisión ese fin de semana. Obviamente, la tele juega un papel determinante y yo estoy de acuerdo con Juanfran de que la gestión de la fatiga a nivel estratégico tiene que seguir jugando un papel determinante en una carrera de 3 semanas, pero es que parece que cada vez nos lo ponen más difícil, ¿no? Porque sea así cuando desde las propias televisiones a veces no, o de los medios de comunicación se critica el hecho de estar 4 o 5 horas mirando un pelotón que aparentemente no está haciendo nada. Es un temazo este, ¿eh? Obviamente sí. No lo resolveremos. Menudo ahora, melón, ¿eh? Es un melón tremendo. Es un melón, ya sé, pero es un melón por probar y por abrir. Pero bueno, que esto iremos hablando, pero bueno, infinitamente ahora y tal, pero que tiene que ver con el hecho de lo que estamos hablando, ¿no? De que hasta qué punto, bueno, pues los recorridos también condicionan a nivel deportivo lo que pasa en una carrera, ¿no? Y de hecho la Vuelta, yo creo que sí que en los últimos años, o al menos desde que está Javier Guillén, sí que ha intentado que con etapas más cortas y explosivas puedan pasar también cosas a nivel deportivo, que al final, bueno, es lo que también interesa también a las organizaciones, televisiones y a todo el mundo. Y me va muy bien que digas esto porque a nivel deportivo sí que ha habido un corredor, ¿no? Que en los últimos años yo creo que ha estudiado a la perfección
cómo se debe correr este tipo de vueltas y cómo se debe correr este tipo de etapas, que es Primož Roglič, ¿no? Un Primož Roglič que es el vigente campeón de la Vuelta, que en principio este año no va a estar en la Vuelta, ¿no? Porque Giulio Pellizzari parece, ¿no?, que va a ser el líder en la Vuelta a España del Red Bull Bora, y que no deja de ser sorprendente, ¿no? Un corredor como Primož Roglič, 4 veces campeón de la Vuelta, igualó a Roberto Heras como el gran vencedor, ¿no?, de esta carrera, pues que en principio no vaya a estar. Bueno, tiene un año raruno, Sí. Roglič. Sí. Tiene un año un poco raro, pero bueno, no sé, pero bueno, esto también deja margen, ¿no? Vingegaard sí que va a estar, ¿no? Vingegaard sí que va a En estar. principio sí. Sí. Pogačar no va a estar, eso ya es seguro, porque Eso también seguro. ¿Seguro? Porque es de los pocos equipos ya que con tiempo dio su lista, y creo que fue un acierto a nivel comunicativo, por parte de UAE, cuando había tantos rumores que si Pogačar sí, que si Pogačar no. Pam, justo después del Tour de Francia, anunciar el equipo para la Vuelta. Este coliderato entre Joao Almeida y Juan Ayuso. Coliderato entre comillas, porque creo que Joao Almeida... Veremos. No, creo que Joao Almeida, Veremos. si se ha recuperado bien de la caída del Tour de Francia, porque esto es otro de los factores a tener en cuenta, hombre, en principio el corredor portugués tiene que ser el líder del UAE, y tengo muchas ganas de ver a Vingegaard en la Vuelta. Creo que, ostras, hemos visto que es un corredor hecho por y para el Tour de Francia, porque es un corredor que centra todos sus esfuerzos y no... es decir, no le avergüenza, de decir esto, no, mi objetivo es el Tour. Y solo pienso en el Tour de Francia. Y que venga la Vuelta también a disputarla después de lo que pasó con Sepp Kuss en su día, ¿no?, con ese triplete del Visma, pues tengo ganas de ver a Jonas Vingegaard en la Vuelta. Y no sé si queréis destacar algún otro corredor. Richard Carapaz, que se bajó a última hora del Tour de Francia, ¿no? Pues también es uno de esos corredores a tener en cuenta, y que tantas alegrías le ha dado a la Vuelta a España. Pero creo que la clave va a estar en Vingegaard. Si Vingegaard está a un nivel estratosférico, no sé si vamos a tener mucha vuelta, pero si no, pues se abren algunas oportunidades a otros corredores que ya vemos, que la Vuelta a España muchas veces llegan corredores no por eliminación, pero sí por cómo está puesta en la temporada, pues por condiciones de la propia carretera. Bueno, al final también la Vuelta, y esto conecta muy bien con un acercamiento a la historia de la carrera, desde que se muda al mes de septiembre de 1995 y empieza a dar pasos un poco a sentarse en el calendario y a generar este universo propio en torno a ella. La Vuelta se muda a septiembre, pero ahora ya arranca a mediados de agosto. Ha hecho un movimiento muy inteligente por ese lado también, con el paso de los años. La Vuelta, hemos caído un poco también en el mantra, si hacéis un poco de memoria hacia atrás, de la mejor participación de la historia. Esto es una cosa muy recurrente que se ve mucho en la prensa, ¿no?, muchos años, porque al final, por la propia ubicación en el calendario, sabes que hay gente que te ha hecho el Giro que por lo que sea no ha ido al Tour, o que ha ido al Tour y ha tenido problemas y se ha tenido que retirar, o solo ha hecho el Tour y no se le ha dado bien y tal. Bueno, calendario más esparcido, más expandido, te permite jugar un poco con esto de las dos grandes, que es una aventura bastante compleja en sí mismo. Sobre Vingegaard me gustaría destacar que él dijo que venía a la Vuelta, y su equipo lo confirmó. No sé exactamente si este fue el orden, pero en todo caso el momento sí fue el mismo, en enero. Estas cosas con la Vuelta, yo cada vez que veo esto alucino desde el punto de vista histórico de una carrera que hasta hace 20 años, un poquito más, la cuestión de la participación era un quebradero de cabeza, no os podéis imaginar. O sea, traían equipos, pues lo que, por hacer un símil, seguramente
poco afortunado, pero creo que los oyentes harán una buena idea, pues como si trajeran equipos de categoría continental actual, porque no había posibilidad porque claro, la Vuelta en abril coincidía con los monumentos, con otras muchísimas pruebas y incluso desde un punto de vista histórico la propia UCI fastidió un poco, entre comillas, a la organización de la Vuelta, porque quería que esas pruebas de un día no perdieran protagonismo, ¿no? Entonces, esto haciendo un poco una vista hacia atrás en lo que ha sido la participación en la Vuelta a España. Habrá que ver Vingegaard, el estado de forma. Yo entiendo que no tiene por qué ser malo, vendrá después de un buen ralentí y demás, y tiene un equipo muy potente, muy potente. Más o menos los nombres que se están hablando, pues te adelantan. Pues se habla de Jorgensen, se habla de Campenaes, que han estado haciendo el Tour, podrían ganar el Tour. Kelderman, el propio Seth Cruz encima, que ya sabe lo que es la Vuelta. No sé si Attila Valter vendrá. Sí, Attila Valter viene. Bueno, sí, porque cambia de equipo el año que viene, entonces seguro que ya dice, pues te vienes con nosotros a la Vuelta a tal. Entonces, si Vingegaard está a un porcentaje alto de su potencial, tiene un equipo muy potente detrás. El UAE también es un equipo muy potente, lo que anunció en su momento, y coincido también, no sé si lo comentó Olga o lo comentaste tú, Pau, del acierto de lo comunicativo. Es un equipo muy potente, muy potente. Yo personalmente tengo ganas de ver a Joao Almeida, que este año ha hecho una temporada muy, muy buena, muy, muy buena. Ha visto un Joao Almeida en su vida muy agresivo, o sea, ya no es tengo un amigo que hace un símil, bueno, y en redes también se habla mucho de que es como un AC-15, ¿no? Es un motor ahí, y no lo dejas nunca atrás. Yo creo que el Joao Almeida que hemos visto este año es un puntito más agresivo, un puntito más... entonces tengo muchas ganas de verlo, porque creo que puede haber un duelo equilibrado por ese lado, más allá de ciertos galones que tenga que compartir con Ayuso y demás, que habrá que ver un poco cómo evoluciona la carrera. Y de otros nombres, pues la verdad que igual hay que esperar un poquito. Pelichari se la ha visto bien en Burgos, Hindley es un gran escalador, pero bueno, también se suele caer, le pasan cosas. Ciccone creo que también viene, no le veo tampoco para la general. No le veo para la general, confío incluso más en Bernal, porque ya ha hecho una vuelta el año que volvía un poco a las grandes vueltas y le veo mucho más consistente, experimentado, sabe que ganar una grande. Y oye, para meterte en una lucha por el podio, yo no lo descartaría. Creo que Félix Gal también había confirmado que iba a venir. Sí, este es el que quería destacar yo también, que tiene buena pinta. Félix Gal ha hecho un tour muy bueno. Claro, pero después del tour, a ver qué. Pero bueno, el año pasado en la Vuelta, por ejemplo, Félix Gal, hubo días que arrancó la moto y estaba muy fuerte. Sí. Entonces es verdad que igual le faltaba esa consistencia. La Vuelta de O'Connor. Claro. Sí, a ver si sale un O'Connor. Hay un momento, siempre en la Vuelta te va a salir un O'Connor. Siempre te va a salir un corredor que te va a sorprender. Uno puede ser, ¿por qué no?, Lorenzo Fortunato. No digo el acrono, no creo que, porque Fortuno contrarreloj, por mucho que mejore, él es un escalador sobre todo, y si habéis estado viendo Vuelta a Burgos, al final todos los días en su vida, desde atrás, acababa llegando a cabeza, y ya tiene bastante experiencia. Es un corredor, digamos, que se ha forjado con el fuego lento de cómo se ha estado haciendo ciclista, esa maduración hasta que estalló esto de los juveniles en profesionales. Entonces, por ese lado, creo que, no digo que para ganar la Vuelta ni mucho menos, pero creo que en alguna etapa de montaña sí puede hacerlo muy bien, incluso, ¿por qué no?, algún movimiento que pueda ser relevante para la evolución del recorrido. Y en otros equipos tenemos que esperar un poco igual, ¿no?, para ver cómo evoluciona la nómina porque eso también por este lado, por ejemplo, Mikel Landa, que en principio también está para venir, pues no sé, no creo que por lo que he visto en Burgos y demás, va a ser un nombre importante en la carrera por el nombre que tiene, pero creo que no le podemos poner en la nómina de aspirantes a la victoria, a lo mejor al podio, no lo sé. No sé, es un poco hablar por hablar, igual por mi parte. Yo también, bueno, yo hablaría de Landa más a nivel emocional, que sí que estaría bien, pero también teniendo en cuenta que hay 2 contrarrelojes, ¿no?, en esta vuelta, y ahí, bueno,
siempre es donde falla más, ¿no? Contra el crono. También en Vuelta a Burgos, Landa dijo claramente que ya que iba a probar. Estaba probando, buscar sensaciones, porque, bueno, no, o sea que también es un poco una incógnita de cómo llegará a la vuelta, y a lo mejor tendrá una muy buena última semana, porque Landa siempre va en plan más diésel, ¿no? Sí. Por decirlo así. Pero bueno, a ver, yo creo que si hace top 10, después de la lesión que ha tenido, yo creo que puede ser un muy buen resultado para Landa. Y luego también, dime. No, perdona, que te corto. Y luego también en la vuelta hay un tema clásico, ¿no? Que es también cuáles son los equipos invitados, ¿no? Cuáles son estos equipos continentales españoles, ¿no? Que siempre hay un gran debate, ¿no? de cómo hay que gestionar esto, ¿no? Porque unos años les toca a unos y otros años le toca a otros. Este año no tendremos al Ken Pharma, que fue el equipo revelación de la vuelta. Y en cambio sí que tendremos ni tampoco Fundación Euskadi, con lo cual tendremos a Burgos, Caja Rural, y también el equipo de Pitco, que el Q36.5, que este año pues también debuta en la vuelta. O sea, eso es otro marronazgo que tiene siempre Javier Guillén encima de la mesa cada año, de a quién invita, ¿a quién deja fuera? A quién deja fuera, básicamente. ¿A quién deja fuera? Sí. Mientras estabas hablando, Olga, es que me había venido un nombre, pero realmente no sé si lo ha confirmado su equipo o él. Me quiere sonar también en algún momento que se había hablado sobre la posibilidad de que participara en la Vuelta a Derek G con Israel. Mira, lo quería poner sobre la mesa también. Pues según el listado que hay en Pro Cycling Stats ahora mismo, Derek G va a la vuelta. Derek G estaría a la vuelta. Bueno, pues estaría en la vuelta, un nombre interesante, porque con los perfiles de montaña, con los finales en montaña que hay, eso le va muy bien. Este año en las etapas, por ejemplo, en el Gran Camino, bueno, se le vio muy bien. En el Giro ha estado rozando el podio. O sea, es esa cuarta posición en el Giro, que si no recuerdo mal fue lo que le pasó a O'Connor también el año pasado, o no sé si en el Giro o en el Tour. O sea, ese rondar un podio en otra carrera, que llegas a la vuelta y se dan las circunstancias y te ves ahí en primera línea. Y es un corredor, bueno, interesante desde el punto de vista de, bueno, pues de la edad, del perfil que tiene, nacionalidad canadiense, es decir, universalización del ciclismo, es todo ¿no? una acumulación de cosillas que hacen su perfil muy interesante. Pero bueno, habrá que ver, seguro que hay algún corredor más que nos pueda sorprender. Imaginaos que dice Van der Poel que viene. No he hecho la vuelta nunca. Voy a hacer la vuelta. Bueno, aquí está el tema de que este año los mundiales por recorrido a los velocistas, pues va a ser que no. Entonces que a muchos velocistas no les dé por venir a la vuelta a rascar algún punto. Vamos a ver. Claro, y luego que hay mucha gente que también ya no lo ve claro lo de ir a Kigali. De hecho, hasta, bueno, oficialmente los mundiales son allí, pero si os acordáis, en torno al mes de abril-mayo hay un movimiento subterráneo de runrunes donde se decía que los mundiales no se iban a hacer allí porque la situación política, volvemos a la política, era bastante inestable en el entorno y había muchos países que habían hecho quejas no oficiales, pero hubo oficiosas de, oye, a ver qué pasa con esto. Y de hecho se rumoreaba que la UCI tenía ya una alternativa, ¿no? Pero bueno, parece ser que no, que siguen adelante y tal. Y hay muchos corredores que han preferido o que van a preferir, pues. Entonces, igual esto también permite que algún nombre propio más se pueda sumar. Y Roglic, que hablabais antes, pues como es un patrimonio de la Vuelta, hasta el último minuto, o sea, hasta 5 minutos antes del banderín, lógicamente no se puede por cuestiones normativas y demás, pero si se pudiera, yo hasta que no baje Alberto Sirio la bandera y se produzca la salida, si llega Roglic allí con su coche, aparca y se viste, no le dejo las puertas abiertas porque al final es patrimonio de la Vuelta y yo no le he escuchado tampoco descartarla.
no ha dicho que vaya a venir, o sea, no creo que sea un tema que hayan tenido en agenda de pero más. habiendo hecho el Giro y Tour, se antoja. Pero el Giro es un pellizquito. Sí. El Tour al final es verdad que de alguna forma ha ido de menos a más. Si nos ceñimos a la literalidad de esa broma que hizo de que él iba al Tour a preparar la vuelta, que era en plan cachondeo obviamente, pero ese año fue así. ¿Por qué no tenerlo? Sería bonito, ¿no? Le daría empaque y también le daría continuidad al hecho de que el ganador en vigencia venga a aportar el número 1, que es una cosa como muy bonita desde el punto de vista estético, y durante muchos años la Vuelta también, y ya tocamos otra cosilla que aparece en el libro. Esta ha sido una gran carestía histórica que ha tenido la Vuelta, que no siempre el número 1 era el ganador de la edición anterior. Claro, ¿no? porque Entonces, bueno, a ver qué pasa con Roglic. Una pregunta así poco tonta, bueno, tonta. Si no viene Roglic, ¿el 1 se lo lleva el líder del Bora? A ver, algunos años se acordaron. ¿Cómo se hace eso? En el caso de la Vuelta, en algunos años, por ejemplo, un año la ha llevado Valerio Conti, por ser el más joven. Otro año la ha llevado Alejandro Valverde, por ser faro y vanguardia del... A ver, no sé si a nivel normativo, aquí me coges completamente fuera de juego, hay algún tipo de norma que te obligue a, pero el sentido común dice que de alguna forma que el número 1, en caso de que el ganador no salga, pues lo tiene que llevar un corredor de su mismo equipo. Ahora bien, aquí también está la letra pequeña de ¿y si ese ganador ha cambiado de equipo? Si gana Benepool este año y el año que viene con tal. Entonces, el anterior, si deja de existir tal. Entonces, bueno, la organización de la Vuelta, otros años sí ha jugado un poco desde el orden alfabético puro y duro, ya os digo, hasta el corredor más joven, hasta pues, los años, por ejemplo, que ha ganado Alberto Contador la Vuelta. Alberto ha ganado 3 ediciones de la Vuelta y no ha estado al año siguiente ninguna. Entonces solo esos 3 años tiene, que eso también es otra cosa inédita en la historia de la Grande Vuelta, ¿no? Vale. Entonces, no entiendo que no hay una directriz marcada como tal, y en ese caso seguramente yo creo que se lo dejarían a algún corredor de su equipo igual. El que no va a estar seguro va a ser Tadej Pogačar, que ya ha dicho que no va a venir a la Vuelta, que este año no, es la que le queda pendiente. La explosión de Tadej Pogačar, yo la recuerdo, fue en esa Vuelta de 2019, creo que fueron 3 victorias de etapa, si no voy equivocado. Y nada, desde entonces Tadej Pogačar no ha vuelto a la Vuelta, tendremos que esperar otro año más. Nosotros, si os parece, lo vamos a ir dejando ya por aquí, Olga, a Juanfran, porque ya llevamos prácticamente una hora haciendo esta previa de la Vuelta. Lo que os decíamos al inicio, si no lo habéis leído, si no lo habéis comprado aún, si no lo conocéis, el libro de Juanfran de la Cruz, sobre la Vuelta a España, Crónicas sobre Ruedas, 90 años y 80 ediciones de la Vuelta. Si queréis profundizar en lo que ha dado de sí es la Ronda Española, pues creo que es el complemento perfecto para todos vosotros, para estas vacaciones, si queréis, si tenéis tiempo. Pues es un complemento perfecto para esto, para entre etapa y etapa, capítulo del libro. Sí, y como apunte, es un complemento perfecto para entender por qué la Vuelta es como es, ¿no? O sea, para entender, ¿no? Por qué la Vuelta es lo que es. Y es cierto, ¿no? O sea, y entonces todo el contexto de entender entender el pasado de la Vuelta permite entender por qué la Vuelta es la carrera que es hoy en día. O sea, y este libro ayuda mucho a poner en perspectiva las cosas. Juanfran, ha sido un auténtico placer. No, al contrario, el placer siempre es para mí. Muchísimas gracias por la invitación, Pau, Olga. Para mí es un placer estar aquí en vuestra casa, que la siento como mía. Así que nada, supongo que si seguimos la dinámica actual, hasta el año que viene, con motivo de alguna cosa de la Vuelta de Portugal, que son un poco los dos antecedentes, y algo más aparte. Lo podemos instaurar ya como una tradición. Si la Vuelta tiene sus propias tradiciones, Volata Radio tiene que tener las suyas. Bueno, yo encantadísimo. Lo único que espero que si la tenemos que repetir en el mismo contexto, espero que, digamos que las temperaturas sean un poco más, que permitan hacer una vida más diurna que nocturna por las latitudes en las que me
en las que me encuentro. Pero bueno, bromas aparte, lo que os decía, un auténtico placer para mí estar aquí con vosotros e intercambiar estos ratillos es una gozada y disculpas a todos porque al final arranco la moto y soy como Pogačar, me pongo a hablar y entonces hay a lo mejor se acumulan mucho los conceptos. No, me ha gustado mucho el autosímil de Pogačar, me ha encantado, Juan. Bueno, sin ánimo de quererme comparar, por supuesto, porque él es un crack en lo suyo. Bueno, yo soy y seré un globero de triple plato. Dejámosla ahí. Eres nuestro Pogačar, Juanfran, eres nuestro Pogačar. Y de esto van los podcasts también. De esto van los podcasts. Nosotros lo dejamos aquí y lo dicho, volvemos en unas semanitas ya en plena Vuelta a España. Hasta la próxima. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.